Saludos a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. Fechas claves para nuestro país han transcurrido en los últimos días con la investidura de Pedro Castillo ya como presidente del Perú y la conmemoración, más que una celebración del bicentenario, nuestros 200 años de vida republicana, y consigo también trae un momento bastante preciso para recordar a uno de nuestros más grandes historiadores, quien fue Jorge Basadre Groman. Basadre, también conocido como el historiador de la República, de ese periodo todavía en construcción y bajo análisis de los intelectuales del pasado y de nuestro tiempo, tacneño, nació en 1903 en un periodo donde Chile aún ejercía una intensa campaña de nacionalización sobre este departamento después de la fatídica Guerra del Pacífico. En esta época es necesario recordarlo. Tacna se encontraba en manos de nuestro vecino del sur, y ese es el contexto básicamente en el que se desarrollan los años esenciales y formativos de este gran historiador. Así se va formando la sensibilidad de Basadre hacia el Perú y la ilusión de ver algún día a su tierra liberada del ganador de la contienda más humillante que ha atravesado nuestro país en su historia en el siglo XIX. Pero un elemento es trascendental en el niño en materia educativa, la biblioteca familiar donde se encontraban los trabajos de su abuelo paterno, Carlos Basadre y Zanortegui, y de su tío abuelo Modesto Basadre Chocano, también sobre estudios del Perú. Estaba ejerciendo una influencia muy grande en Jorge Basadre en el cariño que tendría sobre lo que él mismo llamó la patria invisible. En 1909 su familia se trasladó a Lima poco después del fallecimiento de su padre y en la capital estudiará primero en el Colegio Alemán y luego en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Sus años de adolescencia también vienen acompañadas de lecciones literarias con la lectura, por ejemplo, de Joseph Conrad. Y a los 16 años ingresa a la Facultad de Letras de San Marcos, donde estudia Derecho, y es durante esta etapa de estudiante donde realiza el primer estudio sobre las peregrinaciones de una paria de la obra de Flora Tristán en el año 1923. Sus estudios posteriores sobre Tacna y algunos ensayos literarios, además de haber conseguido el grado de doctor, le valieron después un puesto de trabajo en la Biblioteca Nacional del Perú desde el año 1920 hasta 1930 aproximadamente. Y una de sus obras que inician el camino ya más delineado al Basadre conocedor, ensayista y sobre todo con un riguroso dominio de fuentes bibliográficas, memorias, documentos y otros materiales, se ve en 1931 con la publicación de su libro bastante conocido titulado Perú, Problema y Posibilidad. Posteriormente, ya con una beca otorgada por la Fundación Carnegie en 1931, viaja también a Estados Unidos para estudiar todo lo referido a la organización de bibliotecas. En los años siguientes viajará también por Alemania y España, regresando al Perú 4 años después para retomar la dirección de la Biblioteca Central de San Marcos. Su figura, para entonces, tanto por su estilo como por la profundidad de sus investigaciones en materia histórica, adquiere un renombre de gran alcance, obteniendo años después, en dos oportunidades, el cargo de ministro de Educación Pública, primero con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero en los años 40 del siglo pasado, y después ya con el mandatario Manuel Prado Ugarteche entre los años de 1956 y 1958. Otro punto que no podemos dejar pasar en esta especie de pequeña biografía que estamos haciendo de Jorge Basadre es que en 1948, 5 años después de que un incendio arrasara con la Biblioteca Nacional del Perú, ya cuando Jorge Basadre estaba a la jefatura de esta organización, de esta entidad, eh, realiza una intensa labor de búsqueda y sobre todo de reconstrucción y reorganización de los materiales que tenía la Biblioteca Nacional para que luego pueda esta reabrirse al público. Ahora, desde luego también es preciso recordar una de las obras más emblemáticas y sobre todo la de mayor extensión, la más monumental, por decirlo así, que escribió Jorge Basadre durante toda su vida, que es la Historia de la República del Perú, que abarca el periodo que arranca con la independencia hasta el año 1933. La editorial universitaria, otra en conjunto con el Diario de la República y la Universidad Ricardo Palma, así como la del Diario El Comercio, manejan una cantidad distinta de tomos que suelen superar los 10 en total y que reúnen en conjunto esta obra. Se trata de la producción literaria más larga y más extensa y la de mayor aliento que ha tenido Jorge Basadre, digamos, a lo largo de su vida, y la que también ha tenido mayor reconocimiento por la calidad y envergadura de conocimientos, explicaciones, datos, sobre todo por el estilo que coloca pues el autor en estos tomos, abordando también cuestiones políticas y sociales. Con toda esa producción digna de un intelectual comprometido con la historia y con el país, Basadre finalmente fallece a los 77 años de edad el 29 de junio de 1980, después de una trayectoria realmente impecable de méritos nacionales e internacionales. Y bien, el libro que les voy a comentar a continuación es uno de los más citados de Jorge Basadre, que se titula Perú, Problema y Posibilidad. Muchas veces hemos escuchado esta frase que suscita varias reflexiones y tiene su origen en este libro capital de Basadre, en realidad, que agrupa preocupaciones sociales, históricas, económicas y hasta psicológicas de la historia peruana, pero que también tiene
muchos datos sobre aspectos privados y públicos poco explorados en su momento. Esta edición que les presento para el programa de hoy es la tercera que se hizo de este libro y que tiene más de 400 páginas. Es extenso, pero no solo tiene el contenido original en una reproducción facsimilar de la primera edición, sino que también tiene una especie de otro libro incluido en esta edición que se titula Algunas reconsideraciones 47 años después y que fue pues publicada junto con esta tercera edición en el año 1978. Es fundamental, creo yo, leer este apéndice porque redondea la visión total del autor con algunas rectificaciones, añadiduras y restas también que hace a la publicación original de Perú, Problema y Posibilidad de 1931 sobre esta primera versión. Así, en algún momento de su obra llega a reconocer también que Lima no debiera ser pues la capital del Perú por razones sociales y geográficas, sobre todo como una idea pues algo inusual pero coherente, expuestas una vez sus razones y sobre todo también por la gran cantidad de datos que aporta y el excesivo centralismo que vivía entonces el Perú y que todavía de alguna forma se sigue sintiendo en nuestro país. Además muestra la complejidad del proceso de la República en el Perú, con más retrocesos que avances en general en este libro, sin contar los perfiles y balances que traza sobre periodos específicos, el incario, el modo de pensamiento en el Perú entre los siglos XVI, XVII y XVIII, los debates ideológicos, el arte en menor medida y también de una entrevista del porvenir. Uno de los grandes mensajes que deja al final Jorge Basadre de forma bastante breve es el referido a la esperanza o la posibilidad que tiene el país pues que deposita el autor en el socialismo. Vamos a ver ahora algunas citas de este gran libro. Al iniciarse la República, supervivieron por eso, en primer lugar, las bases generales de la vida social. Continuó la división de castas. Si bien algunos españoles se retiraron a Europa, sus hijos peruanos fueron, junto con los vástagos de la nobleza netamente criolla, los elementos más importantes de la vida de los salones. El régimen de la familia continuó sin alteración, los indios siguieron siendo el barro vil con que se hace el edificio social, los negros continuaron como gente anexa a las viejas casonas y a las grandes haciendas costeñas. El clero conservó su rol de dueño de la vida espiritual de las clases acomodadas como de las clases populares, premunido, además, de privilegios y fueros, aunque disminuyó en mucho el afán misionero en la región amazónica y el boato de los conventos. Los organismos políticos fueron modificados, ya no el virrey, sino el presidente, ya no las audiencias, sino la Corte Suprema, ya no las intendencias, sino los prefectos, ya no los cabildos, sino las municipalidades, salvo en las constituyentes de 1834 y 1839. No eran exactamente idénticos en sus atribuciones los funcionarios mencionados, pero eran análogos. Lo que sí quedó con ese carácter idéntico fue la superioridad jerárquica de Lima, la predominante importancia de la cosa. Aquí Basadre muestra en su segundo capítulo del libro la formación histórica, la consecuencia casi inmediata de la independencia. Por ejemplo, ya con la instalación de la República se hizo un cambio de sistema en paralelo a un debate entre liberales y conservadores, pero se mantuvo la clase dirigente. En el aspecto social, muy pocas cosas cambiaron como una consecuencia directa de ello, y ya sea en el aspecto religioso y noble, tanto como en el ámbito popular. Lo menciona también al citar a los negros, que continuaron anexados a las casonas, y después con los indígenas atados de alguna forma por los sistemas de enganche y gamonalismo. Eso está también documentado históricamente. Y las desigualdades y jerarquías fueron la constante en esos primeros años a partir de 1820 en adelante en un país donde todavía no se podía superar la mentalidad y el sistema colonial dejado por la metrópoli, es decir, por la corona española. Es una acotación importante la que hace el historiador Jorge Basadre porque apunta aquí a que aunque se cambien las denominaciones, como por ejemplo la de los cabildos por las municipalidades, el fondo del asunto, como los problemas de la burocracia y de discriminación, realmente no se trataron a profundidad y continuaron. Vamos a ir con otra cita del programa. La rivalidad de Vivanco y Castilla es junto con la rivalidad de Manuel Pardo y Nicolás de Piérola la más honda, la más perdurable que ha habido en el Perú. Pero la rivalidad de Pardo y Piérola es de distinta especie, es originada por motivos sociales, económicos. En cambio, la de Vivanco y Castilla es más descarnadamente una rivalidad de ambición. Es ante ella precisamente donde puede decirse que las guerras civiles en el Perú fueron luchas de ambiciones impacientes. Pero si se fuera a buscar una causa más honda a esta rivalidad que perduró, a pesar de que en el Perú la política es una contradanza, en donde en poco tiempo se está al lado de quien se tuvo al frente y viceversa, se podría decir que es la lucha implacable del caudillaje blanco y el mestizo, del militar de salón o de academia y del militar de cuartel y de campamento, de la inteligencia cultivada y del instinto, del hombre que medita y habla mucho y del que hace y habla poco, de la bulia y de la tenacidad, de la rigidez y de la ductibilidad. Vivanco desdeñaba a Castilla y éste desdeñaba a Vivanco.
Para Castilla, Vivanco era un hombre necio, inepto y vano. Lo llamaba, sonriendo, el cadete. Para Vivanco, Castilla era un producto de los trastornos consiguientes a la guerra de la emancipación. Carecía de las luces que la ciencia del gobierno requiere, pero tenía el don de la trapacería. Este fragmento nos retrata la rivalidad entre dos mandatarios que tuvo el Perú en un periodo específico, durante las guerras civiles del año 1856 hasta 1858, encarnadas en Ramón Castilla y Manuel Ignacio de Vivanco. Claro, aquí puede ser un poco confuso porque realmente Jorge Basadre en este y otros libros en general pues tiene tal dominio de los nombres, de los personajes y de sus vidas e incluso de sus personalidades que no los menciona en sus nombres completos y eso a veces, como les comentaba, puede llegar a confundir un poco al lector. Por eso recomiendo que este libro esté acompañado al menos de un compendio o de consultas constantes en internet, pues para poder identificar a los personajes con precisión. Pero lo que más me gusta de esta cita y por eso también la selección para este programa es que acá se advierte más que todo un Jorge Basadre más ensayista, más interpretativo y sobre todo con un estilo literario bien claro. Por ejemplo, con el ritmo en el que añade las imágenes, las comparaciones, las correctas puntuaciones también, que dan la sensación de algo breve pero al mismo tiempo ágil, algo bien concluido. No analiza solamente a estos dos contrincantes, no los analiza tanto como jefes de Estado, sino más como seres humanos. Y de hecho los pone también, los coloca en comparación con los que vendrían después, como por ejemplo Manuel Pardo, inaugurando prácticamente el civilismo, y la respuesta ante ello que fue con Nicolás de Piero al fundar el Partido Demócrata. Una especie de también contraposición entre la aristocracia y la mayoría del pueblo, encarnados también en el partido que fundó Nicolás de Piero. La definición de la personalidad de Ramón Castilla y de Manuel Ignacio de Vivanco delinean aquí sus formas de pensamiento, sus acciones y las opiniones que tenían cada uno del otro. Y eso es uno de los puntos fuertes también que tiene Perú, Problema y Posibilidad. Esto por el lado del estilo. Basadre, sin embargo, no deja criticar páginas más adelante la negligencia que tuvo Ramón Castilla cuando fue presidente del Perú, al tener inconsciencia o indiferencia, y lo dice literalmente en el texto, cuando permitió que, por ejemplo, comenzara la explotación indiscriminada del guano y el sistema de consignaciones, además de abolir el tributo indígena para después intentar restablecerlo en su segundo gobierno. Vamos a ir ahora con la tercera cita del programa. El doctrinarismo fue inconsecuente al encumbrar caudillos militares. La promiscuidad entre doctrinarios y militares sin un neto sentido de civilidad fracasó a la larga una y dos veces con resultados lamentables de estafa para los primeros. La acción liberal pecó de limenismo, no cuidó de extenderse por las provincias, de modo que su acción proselitista se redujo a sectores muy limitados. Por eso no condenó lo suficiente los vicios del centralismo ni propugnó con la necesaria eficacia la necesidad de la descentralización, etc. Las innovaciones que los liberales quisieran implantar en el Perú se relacionaron con el Estado y no con la nación, salvo el aislado caso del tributo, la esclavitud y algún otro. El Estado pudo variar más o menos con las constituciones, las leyes y los proyectos de ellas, pero la nación siguió igual. Por eso siempre con unos u otros validos, con unos u otros caudillos, hubo la misma arbitrariedad en el poder ejecutivo. Con una u otra orientación en el Parlamento hubo la misma corrupción e inmoralidad y la misma falta de genuinidad en las elecciones y en los diputados. Aquí el balance que hace Jorge Basadre pues de los debates ideológicos fue que este quedó muy restringido pues a los salones, a los debates de algunas cuantas personas, pero que realmente no llegó a involucrar a toda la ciudadanía. De allí que también el resumen que haga Jorge Basadre en esta especie de pequeño listado de conclusiones es que a su criterio también los conservadores fallaron y traicionaron dicha doctrina o corriente de pensamiento al confiar en los militares, que gobernaron por bastante tiempo en los años posteriores a la independencia. Prueba de ello son Ignacio de Vivanco, José Rufino Echenique, entre otros que aportaron a un desgobierno y que fue el factor común de la época, en los primeros años de 1820 en adelante, que también se le conoce como un primer militarismo. Fue un mal del cual al Perú le costó mucho deshacerse de ello, ¿no? Pero la crítica es igual para ambos bandos, al menos en este texto, porque Basadre de hecho es más severo con quienes propugnaban las ideas liberales. No porque discrepe del todo de ellas, sino porque la labor de difusión de estas ideas no salió de Lima, de ahí lo que él titula como limeñismo. Basadre resalta que se detuvieron mucho en lo filosófico, en lo libresco, en lo restringido, como les mencionaba al inicio, y estas mismas teorías no cuajaron del todo en los peruanos porque se importaron en muchas de las ocasiones ideas de otros países y pues no se les adecuó a la realidad peruana. Algunas figuras que destacaron del lado conservador, por ejemplo, en esa época fueron Bartolomé Herrera, quien defendió la supuesta soberanía o el principio de soberanía de los nobles sobre los indígenas,
desde el ambiente del Real Convictorio de San Carlos, y por el lado de los liberales, por ejemplo, se encontraba Benito Lazo, desde el escenario contrapuesto también del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Los resultados de los consejos departamentales durante su breve funcionamiento, 1873-1880, no fueron del todo halagadores. Los departamentos más populosos eran los que menos contribuían a los gastos públicos, y la mayor parte de los departamentos no retribuían ni el valor de los servicios locales, aun sin considerar el de la policía, que era el más costoso. Los pueblos sentían repugnancia por pagar nuevos arbitrios. Tenían los consejos un personal excesivo. El de Lima llegaba a 100 miembros. Faltaban los hombres aptos en este ejecutivo pluripersonal difícil de reunirse y de actuar. A menudo surgieron competencias entre los consejos y el gobierno, resultando conflictos. Hubo en la administración de aquellos bastante desorden y no poca injerencia de la política. Como las juntas, cayeron a veces en la burocracia, en la empleomanía. Por otra parte, tenían, como las juntas, las deficiencias derivadas de la empírica distribución de los departamentos y de las provincias. El problema de la centralización y de la excesiva burocracia reaparecen en Perú Problema y Posibilidad. Los cambios de denominaciones, como les mencionaba también en parte en la primera cita del programa, es que no alteran la distribución o la atención de los ciudadanos en determinados lugares. Muchos de estos problemas son palpables aún en nuestro tiempo, por ejemplo el descontrol demográfico, la ineficiencia del Estado, contribuciones fiscales a medias, entre otros. Las demarcaciones territoriales, por otro lado, parecen superados, pero que en 1961, para el tiempo en que se publicó este libro, sí tenía mucha mayor importancia. 2 años antes apenas el Perú tenía de vuelta a Tacna luego de la guerra con Chile y estaba en el pleno gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Para ir concluyendo luego ya de leerles estas citas, creo que es posible afirmar que cada página de Jorge Basadre no solamente es una lección de historia, sino también una lección de estilo y de reflexiones sobre el futuro, sobre las oportunidades frustradas y de una consideración valiosa de muchos elementos que influyeron sobre tales o cuales decisiones. La presencia continua de la discriminación, de gobernantes que quisieron perpetuarse en el poder, de una clase dirigente sin capacidades para generar consensos entre el gobierno y la ciudadanía, son constantes de nuestra historia que es necesario recordar, sobre todo ya habiendo pasado un poco el bicentenario, para poder precisamente enmendar esos errores o encaminar una reforma de más largo aliento. Algo del mensaje que se recupera de Basadre en su libro es que, como él menciona, tiene esperanza en el socialismo como un medio para que converjan de alguna forma los intereses comunes con los intereses privados. Desde luego que con varias décadas después de esta corriente tuvo pésimas ejecuciones tanto en Rusia como en varios países de Oriente. Las contradicciones, los errores, esto es necesario también tenerlo en cuenta, son bastante comunes en los intelectuales, pues nadie es capaz de acertar en realidad en la mayor parte del tiempo o siempre en todo o de colmar las expectativas de todos. Creo que este mensaje también es muy importante, ya que en los últimos días se ha criticado mucho la presencia de Chabuca Granda y de otros personajes en los nuevos billetes que ha empezado pues a emitir el Banco Central de Reserva, a propósito del Bicentenario. Se valora mucho la obra, las reflexiones y sobre todo los reconocimientos de culpa o rectificaciones que puede hacer un artista, un intelectual o un estudioso. Concluye este programa con una de las reconsideraciones que hace Basadre precisamente en Perú, Problema y Posibilidad, 47 años después de publicado su libro, reconociendo que no dio el espacio suficiente a la vanguardia y al indigenismo. El fenómeno más importante en la cultura peruana del siglo XX es el aumento de la toma de conciencia acerca del indio entre escritores, artistas, hombres de ciencia y políticos. Dicho personaje es hoy un elemento fundamental en nuestra existencia colectiva, aunque no sea el único en significación e importancia. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Siempre es importante reencontrarse con uno de los mejores historiadores que ha tenido el país. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.